Hola, ¿cómo están? Me presento, soy David del Toro, soy el que va a empezar a hablar sobre este tema y estamos integrando en este grupo a Kevin Fajardo, Esmeralda Cornejo, Brandon Becker y a su servidor. Vamos a hablar sobre la ley de Ohm, vamos a dar varios temas, vamos a hablar sobre el diagrama del circuito de la ley de Ohm, vamos a dar una introducción breve, seguido de eso vamos a hablar sobre los procedimientos, los cálculos y las mediciones que se tienen que hacer. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. El circuito eléctrico cerrado, compuesto por una pila de 5 volts, una resistencia o carga eléctrica R y la circulación de una intensidad o flujo de corriente eléctrica I suministrado por la propia pila. Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en ampere también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta, la corriente disminuye y viceversa. Cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye, la corriente aumenta, siempre que para ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Vamos a hacer una comparación entre la medición de corriente y la medición de resistencia eléctrica. La diferencia entre estas dos mediciones son en que una puedes ponerla directamente tocando la resistencia y podrías medir fácilmente los ohms que tiene de resistencia, y con la medición de corriente puedes ponerlo con el cable que transmite la corriente y podrías medirlo en amperes de corriente directa, ya que esa es la corriente que transmite la batería de 5 volts, así que podrás medirlo a través de los cables y ya medir su amperaje. La principal precaución para medir las resistencias de un elemento o circuito eléctrico es desconectar el circuito de la fuente, ya que si no lo desconectas puede ocasionar graves accidentes. La fórmula general para medir es corriente igual a voltaje entre resistencia total. Para medir el R total del circuito se sumarían la resistencia. Para sacar los amperes se debe dividir voltaje entre R total, significa resistencia total. Para medir el voltaje total de las resistencias solo se multiplicaría el R total por los amperes, sería la corriente. La ley de Ohm expresa la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico de corriente directa. Las unidades son voltaje, que se mide en volts, corriente en amperes y resistencia en ohms, que se identifica con el símbolo griego omega. La fórmula para sacar el voltaje es resistencia por corriente. La fórmula para sacar resistencia es voltaje entre corriente, y para sacar la corriente es voltaje entre resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito. Tenemos que sacar la corriente, que entonces sería corriente igual a voltaje entre resistencia, que sería 18, que es los voltajes, entre 8 ohms, que es la resistencia. Entonces se divide y da igual a 2.25 y se pone una A de amperes, porque así es como se mide la corriente. Acá tenemos otro donde se tiene que sacar la resistencia, que sería voltaje entre corriente, que sería 15, que es el voltaje, y 0.3, que es la corriente. Para sacar la resistencia, entonces tenemos que dividir el voltaje entre la corriente, que sería 15 entre 0.3. Para hacer esta división tenemos que pasar el punto para acá, entonces se cancela 0. Y entonces sería 150 entre 3, que sería entonces 50 ohms. Entonces, en el último ejemplo tenemos que sacar el voltaje, que sería igual a resistencia por corriente. Entonces sería 5.5, que es la resistencia, y 3/4, que es la corriente. Aquí se simplifica la fracción, se hace una división y el resultado es 0.75. Entonces sería 5.5 por 0.75, que sería la simplificación de la fracción, que da un resultado de 4.125 voltios. Las mediciones de la ley de Ohm son 3.
intensidad, voltaje y resistencia. Para sacar la intensidad se divide el voltaje entre resistencia. Para sacar el voltaje se multiplica intensidad por resistencia. Para sacar la resistencia se divide voltaje entre intensidad. Yo hice una medición, lo hice con este circuito en serie con una batería de 5 volts y saqué la intensidad, voltaje y resistencia. La intensidad la saqué, como dije anteriormente, dividí 5, que es el voltaje, entre 1510, que es la resistencia, y me salió la intensidad, que es esta. Después saqué el voltaje con los datos que ya tenía, multiplicando la intensidad por la resistencia y me salió el voltaje, que es este de aquí. Después saqué la resistencia dividiendo voltaje entre intensidad y es este de aquí. Y esas son las mediciones de la ley de Ohm.